Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Nuevamente le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder llegar hasta la comodidad de su hogar, hasta su cuarto, su auto, donde quiera que usted pues nos está escuchando, sintonizando. Le damos gracias a Dios por permitirnos aquí con el Pastor José estar pues nuevamente delante de ustedes para llevarles la continuidad, pastor, de esta enseñanza tan hermosa, porque estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que prepárese, mi hermano, mi hermana, prepárese pues para escuchar y aprender de esta clase bíblica. Busque su cuaderno, busque su Biblia, busque su lápiz y prepárese para acompañarnos en esta enseñanza. Vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a pedirle sabiduría, pastor, al Señor, para que podamos percibir, para que podamos entender y podamos recibir la revelación que solamente Él nos puede dar para adentrarnos en las profundidades de la palabra de Dios. Oramos, pastor. Oramos, incline su rostro. Padre, gracias una vez más por permitirnos llevar tu palabra, la enseñanza a cada uno de nuestros hermanos y hasta donde se va a escuchar. Declaramos tu presencia, tu favor, tu gracia. Padre, ayúdanos a que esta palabra nos sea revelada al corazón, al espíritu, que la podamos entender, comprender, Señor, que las vendas, las escamas sean quitadas para poder ver con claridad y conocer al Cordero de Dios, al Hijo, al Dios y verdadero Hijo de Dios. Te damos gracias, bendice a nuestros hermanos y declaramos que en este lugar hay sabiduría para enseñar, que no somos nosotros, sino que eres tú enseñando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ahora entonces acompáñenos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Adorémosle. Venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará con poder y autoridad. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza. Consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero,
Gracias le damos al Todopoderoso por el privilegio que nos da siempre de poder adorarle, exaltarle, glorificarle, bendecirle. Pastor, es un honor, es un privilegio poder venir delante de su presencia para adorarle en espíritu y en verdad. Vamos entonces a adentrarnos en la continuidad de este tema. Estamos hablando de cristología. Estamos hablando de la segunda persona de la Santa Trinidad. Estamos hablando de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar, pastor, esta clase va a estar centralizada en qué es lo que dice el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos también a hablar sobre qué dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, pastor, sobre la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. También vamos a hablar de los atributos intelectuales de nuestro Señor. Vamos a hablar de los atributos morales y vamos a hablar de los atributos esenciales de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta clase va a estar centralizada en esos temas. Pero vamos a empezar hablando sobre qué dice el Nuevo Testamento sobre nuestro Señor Jesucristo. Y esto es hermoso e interesantísimo porque la entrada, pastor, la entrada del Todopoderoso al mundo, lo que nosotros conocemos como la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, fue celebrada, pastor. Así es. Fue celebrada por ángeles, fue celebrada por pastores, fue celebrada por los creyentes y fue celebrada por incluso extranjeros. Cuando aquellos hombres venidos de otras naciones vinieron a adorar a Jesús. Y eso usted lo puede leer en Lucas, en el capítulo 2, del verso 1 al 38. Usted puede ver la entrada de Dios, el Dios eterno. Así es. El Todopoderoso, haciéndose hombre, naciendo de mujer, ¿verdad? Y pasando por todas las cosas que un hombre normal y natural tiene que pasar para venir a otorgarnos salvación y vida eterna. Lo que se refiere a la infancia, lo que se refiere a la juventud y a la vida personal de nuestro Señor Jesucristo, realmente la Biblia no habla mucho, pastor. Lo mantiene en silencio, ¿verdad? No hay mucha publicidad, no se sabe mucho de la niñez, no se sabe mucho, ¿verdad? De cuando Jesús pues ya cumplió mayoría de edad dentro de lo que era la cultura judaica, que eran 13 años. Así es. No, eso no se habla mucho, porque realmente no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la misión. Pero dice la Escritura que cuando llegó el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando llegó el tiempo que Jesús se manifestara, entonces Jesús se manifestó, fue bautizado en agua, fue lleno del Espíritu, fue aprobado y presentado por el Padre y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. Y luego dice la Escritura que cuando regresó del desierto, entonces comenzó su ministerio de una forma poderosísima, evangelizando, discipulando y anunciando que el reino de Dios había llegado, que estaba en medio de ellos. Así que, según la Escritura, pues Jesús, cuando llegó la hora, dice la Escritura que Jesús murió por nuestros pecados, conforme estaba escrito, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Finalmente el Señor comisionó a sus discípulos, prometió enviar la promesa del Espíritu Santo, y dijo, ¿verdad?, que les ordenó que se mantuvieran juntos. Así es. Que no se fueran hasta que viniera la promesa de la cual Él les había hablado. Pero, ¿verdad?, después de haber resucitado y darle instrucciones a los discípulos, dice la palabra de Dios que Jesús ascendió al Padre, donde Él siempre había estado. Así que, pero antes de ser ascendido, le dijo a los discípulos y les hizo la gran promesa. Así es. Esa gran promesa que usted y yo tenemos, ¿verdad?, que un día Él regresaría por su iglesia. Así que esa es una síntesis del ministerio de nuestro Señor Jesucristo con el Nuevo Testamento. Tenemos esa gran promesa. Y pastor, lo que nos mantiene a nosotros es
los que nos da a nosotros esa esperanza viva. Porque solamente los creyentes tenemos una esperanza viva. Así es. Hay mucha gente que vive de la esperanza, pero una esperanza ficticia, ¿verdad? Los religiosos tienen esperanza ficticia. Una esperanza que cuando se mueran se van a dar cuenta que era una esperanza errada. Pero los que tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo, vamos a verla hecha realidad. Una verdadera esperanza. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar un poquito, pastor, sobre lo que es la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, y aquí queremos hacer una aclaración. Primero, que cuando hablamos de doble naturaleza, estamos hablando que Jesús, en su manifestación, en su encarnación, como llamamos en teología, pues es el Dios todopoderoso hecho hombre. Por lo tanto, Él, Jesucristo, es 100% hombre, nació de mujer, pasó todas las necesidades que un hombre normal puede tener, pero a pesar de ser 100% hombre, es 100% Dios, y la iglesia cristiana ha reconocido y ha aceptado las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo desde el principio. Por lo tanto, no estamos hablando, mis hermanos, de dos personalidades. Doble naturaleza, una personalidad. Porque siempre hay gente que quiere confundir, ¿verdad? Jesús posee doble naturaleza cuando caminó en esta tierra. 100% Dios, 100% hombre, y lo vamos a probar. Así es. Pero una personalidad. Así que, pastor, entonces si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos probar, según el Antiguo Testamento, que Jesucristo, que era profetizado en el Antiguo Testamento, iba a poseer la doble naturaleza? Lo vemos en el Salmo capítulo 2, el verso 7 y el verso 12. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y el verso 12 dice, honrad al hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Claro. Hay muchos pasajes, hermanos, donde el Antiguo Testamento habla de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Aunque quiero que sepa, ¿verdad?, que ha habido una lucha a través de la historia de la iglesia, porque hay gente que se ha negado a esto, y lo vamos a ver. Así es. Pero quiero que sepa, ¿verdad?, que muchas de las profecías, pastor, que se dieron en el Antiguo Testamento fueron citadas en el Nuevo Testamento. Así es. Y más bien, el hecho de que estos hombres, los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento, citaran esos pasajes del Antiguo Testamento, realmente lo que están haciendo es dándonos la revelación, así es, ¿verdad?, de lo que el salmista o lo que el escritor del Antiguo Testamento quiso decir. Y tenemos algunos pasajes, ¿verdad?, como el Salmo 2. Pastor, ahí en el Salmo 2, del 6 al 12, ahí nos habla precisamente, ¿verdad?, de la naturaleza, de la doble naturaleza del Señor. Y en el libro de Hebreos, así es, en el capítulo 1, el verso 5, ahí se nos revela de quién están hablando. Entonces, en Isaías 9, 6, por ejemplo, ahí se nos habla de la doble naturaleza que iba a tener el ungido, el eterno, el príncipe de paz, ¿verdad? Y pues, en toda la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, se nos aclara perfectamente Jeremías 23:6, Daniel 7:13. Hay muchos textos que no nos vamos a detener, pero usted los puede apuntar y buscarlos para que usted pueda entender perfectamente que toda la palabra profética dada en el Antiguo Testamento y los escritores del Nuevo Testamento cogieron esas profecías y nos la aclararon para que usted y yo sepamos de quién hablaban. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pastor, tenemos una gama. Es que, hermanos, es tanto material, pero vamos a tratar de ser bien sinópticos, ¿verdad?, en esto, y vamos a aclarar. Así que vamos a establecer las bases para que usted entienda que Jesús
era 100% Dios, 100% hombre. ¿Qué nos dice la palabra en el Nuevo Testamento, pastor? En el Evangelio de Mateo, el capítulo 9 y el verso 6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Acuérdese de esa escena, que es muy interesante, ¿verdad? Esa escena, le llevan un paralítico a Jesús, rompen el techo y... porque no pudieron entrar por la casa, por la puerta, ¿verdad? No pudieron entrar por la puerta, y como no es predicación, no le vamos a decir que hay gente que lo que hace es estorbar en la iglesia. No, que no permiten, ¿verdad?, que las necesidades fluyan. Pero este paralítico es bajado justo delante de Jesús. Jesús está dando una clase, una cátedra, y hay muchos fariseos, hay escribas que lo están escuchando. Y Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces, no podían creer los fariseos, no podían creer que alguien, ¿verdad?, pudiera decir eso. Entonces Jesús les dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. Dice que el paralítico, pues ahí se enderezó, se paró, agarró su catre y se fue para su casa. Entonces, dígame usted, ¿quién es el único que tiene potestad para perdonar pecados sino Jesucristo, hombre? Jesucristo en la persona, Dios en la persona de Jesucristo como hombre, perdonando pecados en la persona del Dios Todopoderoso, que es el único que puede perdonar pecados. Pero tenemos otros textos. Hablemos de esos, pastor. Por ejemplo, en Mateo, el capítulo 11, el verso 27, también dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que, y también, pastor, hablando de la divinidad, ¿verdad? Así es. El único que conoce al Padre es el Hijo. Entonces, ¿cómo nos atreveríamos a decir que Jesucristo no es Dios? Así es. ¿Cómo alguien puede decir Jesucristo era un hombre, era un profeta, era un iluminado, como dice el mundo, ¿verdad? Era un buen hombre, un hombre muy compasivo? No, señores, no. Jesucristo es Dios. Él es el único, dice, mi Padre y yo somos uno, y solamente el Hijo conoce al Padre y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Y Juan capítulo 1, verso 1, que lo hemos hablado muchas veces, ahí pues nos muestra, ¿verdad?, que solamente que Jesús ha cohabitado. Así es. Siempre en la eternidad ha habitado con el Padre. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Así que ahí nos está diciendo que todas las cosas naturales fueron creadas por Él, en Él y para Él. Así que, mi hermano, y toda autoridad le ha sido delegada al Hijo. Así es. Así que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El Padre y el Hijo, y el Hijo y el Padre son uno. Así que tenemos una cantidad de pasajes. Solamente en el Evangelio de Juan, pastor, hay una cantidad de pasajes donde se revela la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en las epístolas, pastor, tenemos algunos textos. Hay tantos. Le queremos dar algunos, pastor. Así es. En las epístolas, ¿qué nos dice las epístolas? Romanos 9:5 y Gálatas 2:20, pastor. Ajá. Esto es algo muy claro. Dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dando por sentado, ¿verdad? Y Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Claro, lo que el apóstol Pablo nos dice y lo que le dice a Timoteo, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Más claro Amén. no puede ser, pastor. Así que tenemos tantos textos, pero sí queremos dejarle por sentado, ¿verdad? Así es. Que nuestro Señor Jesucristo era divino. Divino. Como era un hombre, también era divino 100%, Así doble naturaleza. Así que vamos a hablar un poquito de la naturaleza humana, ¿verdad? Hablamos de la divinidad. Jesucristo es Dios. Así es. Ahora, Jesucristo también fue hombre. Fue hombre, claro. Y aquí donde han habido problemas históricamente, mire, los gnósticos, han habido movimientos que se han opuesto totalmente a declarar y a creer que Jesucristo era hombre 100%. Así que han negado la humanidad de Jesucristo, han incluso distorsionado la realidad y la integridad de la naturaleza humana de nuestro Señor. Algunos han dicho, mi hermano, que el cuerpo de Cristo no era real. Otros han dicho que el cuerpo de Cristo, que Cristo no era un cuerpo real, sino que era un fantasma. Otros han dicho que Cristo, el cuerpo era real, pero que rumbo a la cruz, el Cristo humano abandonó a Jesús, se quedó. Pero el Cristo, el bendito, el eterno, abandonó a Jesús. Entonces, no fue Jesucristo a la cruz, sino fue Jesús. Porque el Cristo lo abandonó antes. Lo abandonó antes. Entonces, una serie, no voy a decir, hermano, de filosofías, una serie de tonterías que no tienen ninguna base, ¿verdad? Así que los gnósticos, los docetistas, incluso los mormones, ¿verdad?, han negado y niegan la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pero yo le quiero decir y le vamos a probar, ¿verdad?, que no podemos negar de la integridad de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, porque eso, si negaríamos la humanidad, entonces Jesucristo no tendría autoridad, no tendría el poder para salvar al humano. Así es. Pero como Él se hizo hombre, sufrió como hombre, padeció como hombre, entonces Él es fiel y justo. Así es, pastor. Para perdonar nuestros pecados, porque no hay cosa que el hombre haga, pastor. Mire, no importa el pecado, no importa la falla. La Biblia dice que Jesús como hombre fue tentado En todo. en todo. Así que no hay cosa que a usted le pase que a Jesús no le haya pasado. Así es. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Porque cuando usted le viene a decir al Señor que mire, Señor, yo mentí, yo fallé. El Señor fue tentado en todo, fue tentado para mentir, fue tentado para robar, fue tentado para adulterar, fue tentado para fornicar, fue tentado en todo. Cuando dice que en todo, quiere decir, hermano, que todas las tentaciones que le han venido a usted y le vienen a usted, algunas, ¿verdad?, todas le vinieron a Jesús. Pero dice la Biblia que Él no pecó. Así que cuando usted le dice, Señor, fallé, mentí, robé, forniqué, me robé el tiempo, y créame que Jesús lo entiende. ¿Por qué? Porque Él era 100% hombre. Cuando a usted lo lastiman, a Jesús lo lastimaron. Cuando usted lo difaman, a Jesús lo difamaron. Cuando usted, hermano, sufre agravio, también a Jesús. Jesús es fiel y Él nos puede entender. Entonces vamos a hablar un poquito, pastor, de lo que dice la Biblia sobre la naturaleza humana de Jesús. Vámonos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esto, pastor. El Evangelio de Juan, el capítulo 8, el verso 40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Dándonos a entender, ¿verdad?, su humanidad. Su humanidad. ¿Verdad? Y que ciertamente él hablaba no por sí mismo, sino lo que Dios le decía que hablara. Él mismo da testimonio. Y solamente un humano puede morir. Así es. Ok, si Jesús hubiera sido 100% Dios, no puede morir porque nuestro Dios es eterno. Entonces, cuando Él habla de que lo quieren matar y que va a morir, está hablando de que Él es 100% humano. Pero también dice la Biblia que Jesús
poseyó los elementos esenciales de la naturaleza humana, que tuvo cuerpo físico y un alma normal como la nuestra. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso, pastor? Por ejemplo, también, pastor, lo vemos en Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Eso es claro. 100% humano. Así que Jesús en su naturaleza física tuvo necesidades, ¿verdad? En su alma se afligió como usted y como yo. Tenemos algunos textos respecto a eso, pastor. En el Evangelio de Juan 11, capítulo 11, verso 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Wow. Y también dice por ahí otro texto que Jesús lloró. Así es. ¿Verdad? Entonces, que hablando de todo lo que nuestra alma, ¿verdad? Nuestros sentimientos, pero también la Biblia dice que Jesús estuvo sujeto a todo lo que está establecido, todas las leyes ordinarias de la vida humana, que tuvo necesidades, tuvo sufrimientos. ¿Qué nos dice la Escritura respecto a eso, pastor? En el Evangelio de Lucas, el capítulo 2 y el verso 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía, ¿verdad? Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él, dándonos a entender el desarrollo, sujeto a leyes, ¿verdad? Sí. Al orden. Al del crecimiento. Nació un bebé. Así es. Como un niño, fue creciendo, desarrollándose como cualquier ser humano. Y el escritor del libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 18, dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que usted nos mencionaba, correcto, que él nos entiende porque él fue tentado en todo, así que nos puede comprender en nuestra humanidad. Correcto, pastor. Y si hablamos de nuestro Señor Jesucristo como hombre, también él tuvo experiencias normales, ¿verdad? Como las que nosotros tenemos. ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso, pastor? Mateo 4, capítulo 4, el verso 2. Y Mateo capítulo 8, verso 24 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Algo normal en un cuerpo humano, ¿verdad? Claro. Bueno, sí, imagínense, Jesús 40 días y nosotros con un día. Ya tenemos hambre. Ya tenemos hambre, sí. Apenas 2 horas y ya nos da hambre. Santo. Pero Mateo 8, 24 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Estaba cansado el Señor. Cansado. Imagínese, cansado. Usted, pues, yo no sé, los que hemos tenido experiencia de andar en un bote, en un barco, ¿verdad? Hay que estar, pastor. Pero mire, rendido. Así es. Agotado, exhausto, para que usted se monte en un bote, en un barquito, y ese barquito esté siendo sacudido, ¿verdad? Y usted esté dormido y usted no se despierte. Hay muchas prédicas donde dice Jesús estaba haciendo el dormido. No, hermano. Habían estado 3 días. Así es. Él había estado 3 días predicando, enseñando, y 3 días en ayuno, y al final, ¿verdad? Comieron algo. Y Jesús está exhausto, está agotado, se duerme. ¿Por qué? Porque es humano. Así es. ¿Verdad? Y también, pastor, en aquel pasaje, cuando Jesús llega a Samaria, ¿verdad? Dice la Escritura que llegó al pozo de Jacob en Samaria y era como la hora sexta, es decir, las 12 del día, hermano. Y no estamos hablando de las 12 del día en algún lugar lindo, ¿verdad? ¿Con una temperatura fresca. Estamos hablando de Israel. Estamos hablando de 115, 112, 115 grados. Así es. Que serían en Fahrenheit, serían unos 45 grados centígrados. Así que usted se imagina, yo tuve la experiencia de estar en un estado, pastor, nosotros vivimos en el noreste de los Estados Unidos, en el área de Nueva York, Nueva Jersey, y nosotros pues tenemos aquí las altas temperaturas, 90 grados, 95 grados, ¿verdad? Fahrenheit, estoy hablándole de quizás unos 35 grados centígrados máximo. Me tocó ir al lado de Laredo, de San Antonio, Texas, y yo nunca había estado en un lugar tan caliente, pastor, y no estoy hablándole de 105 grados Fahrenheit.
107. Subió a 107 ese día, estábamos en un lugar y como dentro del lugar hay aire acondicionado, pues no nos habíamos percatado, ¿verdad? Habíamos desayunado, nos quedamos ahí, eran como la 1:30 de la tarde, pastor, cuando abrimos esa puerta. No, aquello fue como que habíamos entrado a un horno. Y salimos, caminamos un bloque, tuvimos que agarrar un taxi, nos fuimos al hotel y ahí nos quedamos encerrados. Y hablamos con el hombre del hotel y le pregunté, óigame, ¿y cuánto calor hace? No, hoy está fresco, me dijo. Hoy está fresco. Normalmente nosotros tenemos en verano, tenemos temperaturas de 115 a 117, 118 grados. Y yo no podía creerlo, yo no podía ni respirar con 105 grados. Entonces, Jesús llegó al pozo de Jacob en Samaria a mediodía. Y dice que llegó cansado, con sed y con hambre. De manera que los discípulos le dijeron, vamos a ir a buscar comida porque tenemos que comer. Entonces Jesús se sentó, dice. Se sentó cansado. Entonces estamos declarando, estamos diciendo que Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre, y que, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos da testimonio, ¿verdad?, de todas estas experiencias que Jesús como hombre pasó, sentado en el pozo, con sed, con hambre y cansado del camino. Así es. Pero mire, cómo Dios no nos va a entender, ¿verdad? Así que todo el Nuevo Testamento, pastor, prueba que Jesucristo poseía las dos naturalezas, la divina, como lo anunciamos, y la natural, como lo hemos probado. Jesús lloró, se estremeció, tuvo hambre, tuvo sueño, se conmovió en lo más profundo. Qué lindo. Ahora vamos, hermanos, entonces a ver los atributos intelectuales de Jesús, pastor. Y dentro de los atributos intelectuales vamos a hablar, bueno, primero, qué bonito, es el atributo de la sabiduría, ¿verdad? Acuérdese que los sabios, la sabiduría en la Biblia, solamente se le asignaba a aquellos hombres que habían estudiado la Escritura toda la vida, ¿verdad? Que tenían la capacidad de, por medio de la palabra, ser consejeros, y también en el Antiguo Testamento se les llamaba ancianos. Pero para llegar a esa cualidad, para llegar a ser llamados maestros o ancianos, tenían que haber probado que no solamente tenían la capacidad de la inteligencia, sino la sabiduría que venía de Dios. Y yo quiero decirle a ustedes, mis hermanos, que a Jesús, pastor, en el libro de Isaías, en el capítulo 9 y el verso 6, ahí Isaías profetiza los nombres que va a recibir nuestro Señor cuando se manifieste, y uno es admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, todos estos nombres. Pero yo quiero decirle que uno de los nombres que a Jesús en griego se le dio fue el de sabio, ¿verdad? Que significa, a Jesús lo llamaron Rabai. Un Rabai es un maestro, y solamente a los hombres que alcanzaban esa sabiduría por la edad. Así es. Porque para ser un anciano había que haber estudiado y tener muchos años de experiencia. Pero Jesús recibió el título de Rabai, y Jesús lo aceptó y lo reconoció. Y se lo dijo a los discípulos, pastor. Así es. En el Evangelio de Juan, capítulo 13 y el verso 13, dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Correcto. Ahí ya no hay nada más que decir. Y que la palabra maestro ahí es didascale, es una palabra griega, ¿verdad? Que es maestro, es rabai, que era un alto honor. Ni siquiera a los fariseos se les decía ese nombre. Así es. Pero a Jesús se le dijo, y lo reconocían como un rabai, y él lo aceptó públicamente, porque él tenía la sabiduría. Decís bien, porque lo soy. Lo soy, digo. Ahí no hay nada que discutir sobre el texto. No necesitamos mucha iluminación. Hablemos esa es la sabiduría. Hablemos de la omnisciencia, pastor, que este es un atributo que
que es uno de los más admirables. Acuérdese que el atributo de la omnisciencia Dios lo comparte un poquito con nosotros, ¿verdad? Y me gusta porque dice la Escritura, por ejemplo, que cuando Jesús vino a la Pascua en Jerusalén, dice que muchos creyeron en su nombre. Pero ¿qué dice la palabra ahí, pastor? Cuando dice que muchos creyeron en su nombre. Dice el Evangelio de Juan capítulo 2, versos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él los conocía. Aún los pensamientos. Aún los pensamientos. ¿Verdad? Aún los pensamientos. Y podemos volver a traer el caso del paralítico, pastor. Así es. Porque cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, ¿qué fue lo que decían los fariseos y los escribas que estaban ahí, pastor? Blasfemias, dice. Es un blasfemo, decían. ¿Y qué Jesús les dijo? Dice, no, conociendo los pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, el pensamiento del corazón, el Señor lo conoce, Jesús lo conoce. Por eso no hay nada oculto ante nuestro Señor. Y bonito, en Juan 16:30 me gusta precioso. Porque, ¿verdad? Jesús se le manifestaba a los discípulos, les enseñaba y ahí le confesaron, ahí le hicieron una declaración muy, muy linda que a mí me impacta cada vez que la leo, pastor. ¿Qué es lo que ellos le dijeron, discípulos? Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús sabe todas las cosas, ¿verdad? Y Jesús en su doble naturaleza, en su naturaleza humana, Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. ¿Usted se acuerda, pastor? Siempre me encanta esa escena, la he visto, la he visualizado. Cuando Jesús está sentado a la mesa con Simón el fariseo. Están discutiendo. Simón el fariseo ha invitado a Jesús a comer a su casa. Y de pronto, en medio de la comida, dice la Escritura que entró una mujer. Y se tiró a los pies de Jesús. Y dice que con lágrimas le lavaba los pies y con el cabello se los secaba. Sí. Y qué linda esa escena. ¿Qué es lo que dijo Simón ahí? ¿Te se acuerda? Dijo en su corazón, si este fuera Dios o este fuera a ser quien dice que es, sabría qué tipo de mujer es esa que está a sus pies. Y lo sorprendente es que el Señor le responde, porque le dice, ¿por qué piensas así? ¿Por qué actúas de esa manera? Te voy a hacer una pregunta, le digo. Es tremendo, pastor. Pero el respeto de Jesús es admirable, porque si yo hubiese sido, yo le recrimino a Simón, al fariseo, le hubiera recriminado. Pero Jesús, conociendo los pensamientos, porque Simón dijo, si este fuera Dios, supiera qué clase de mujer es la que tiene los pies ahí, quién es la que le está besando los pies. Así es. Y Jesús le dijo, Simón, le dijo, si una persona debe 50 pesos y le perdonan los 50 pesos y otro debe 1,000,000 de pesos, ¿quién de los dos va a ser más agradecido? Le dijo. La pregunta, simple, ¿verdad? Sí. Entonces Simón le dijo, bueno, Señor, va a ser más agradecido al que más se le perdona, o sea, va a ser más agradecido al que le perdonaste 1,000,000. Le dijo, mira, le dijo, vine a tu casa, no me diste beso, porque era una costumbre, ¿verdad? Que cuando usted a un invitado llegaba a su casa le daba un beso en cada mejilla. Y le dijo, y tampoco me lavaste los pies. Era costumbre en los hogares judíos que cuando venía un invitado, uno de los siervos le lavaba los pies al invitado antes de pasar a comer. Y le dijo Jesús, tú ni me diste beso, ni me lavaste los pies, le digo. O sea, como tú te crees bueno, porque tú eres santo, ni me diste beso ni me lavaste los pies. Pero mira esta mujer, le dijo. Esta mujer vino y me besó los pies y con sus lágrimas me los ha lavado, le dijo. Así que le dijo, quiero que sepas que todos los pecados de esta mujer hoy le son perdonados. ¡Aleluya! Jesús sabe todas las cosas. La Escritura dice que los pensamientos no han subido a nuestro corazón cuando Dios ya los conoce. Así que tenemos que orar para que ese atributo de Jesús, ese atributo del eterno, de nuestro Dios, pues nos lo dé a nosotros, pastor.
¿verdad? Para que podamos discernir lo que está pasando alrededor nuestro. Hablemos de los atributos morales ahora, pastor. Hablemos de la bondad de Jesús. Y este es un atributo tan lindo, ¿verdad? Porque realmente todas las obras que Jesús hizo en la tierra, estamos hablando de milagros, sanidades, todo lo hizo por su bondad. ¿Verdad? ¿Qué nos puede decir la Escritura de eso? Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, el verso 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí estamos hablando del atributo de la bondad. Así es. ¿Verdad? Yo quiero que sepa que la bondad y la compasión van juntas, ¿verdad? Y era algo que anhelamos, ¿verdad? Tener esa compasión, esa bondad que en nuestra vida Jesús nos pueda dar, nos pueda traspasar esa compasión para que podamos suplir necesidades donde quiera que haya. La Biblia dice, pastor, en infinidad de pasajes, que a Jesús le traían los enfermos, todo tipo de enfermos, de dolencia, y dice, y a todos los sanaba. Los sanaba, así es. ¿Verdad? Y nadie es rechazado por Jesús. Nadie. No importa el problema, no importa la enfermedad. Habían enfermedades como la lepra, ¿verdad? Donde ningún leproso se podía acercar a una cuadra de distancia de ningún ser humano. Pero a Jesús se le acercaban, Jesús permitía que se le acercaban. Y otra cosa más tremenda, no solo permitía que se le acercaban, sino que Jesús los tocaba. Así es. Y ceremonialmente, litúrgicamente, desde que una persona con lepra se le acercaba, ya quedaba inmundo. Y si lo tocaba, Dios nos guarde, hermano. Hay que ir a leerse todo el libro de Levíticos para que usted entienda todo lo que tenía que pasar un hombre que había sido contaminado. Pero Jesús no tenía problemas, porque su bondad y su compasión lo llevaban, hermano, y en todo tipo, sin importar el tipo de falla, el tipo de pecado, la mujer que se la tiraron ahí semidesnuda, de que le encontraron adulterio, tantos pasajes donde usted puede ver cuando murió Lázaro, ¿verdad? Jesús fue conmovido en el espíritu, ¿verdad? Y dijo, no, cuando habló Marta, María, no dijo, tranquila, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, llévenme donde lo pusieron. La bondad de Jesús en acción. Hablemos del amor de Jesús, pastor. El amor, pastor, ese maravilloso. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mire cómo lo manifiesta. Y lo vemos. Y lo vemos, el Evangelio, la salvación otorgada es por causa del amor. Ese amor. Es el amor de Dios manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que la fuente, lo que mueve todo, ¿verdad? Es el amor. Yo siempre lo he dicho, que el que dice que ama, si alguien dice que ama, usted tiene que decirme a quién ama. Dios no puede decir él mismo que él es amor si él no tiene a quién amar. Y nosotros, hermanos amados, nosotros, usted y yo, somos la niña de los ojos de Dios. Somos la expresión viva del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que el amor de Dios tiene que estar en nuestra vida, pero ese amor ágape, pastor, ese amor que todo lo sufre, ese amor que todo lo soporta, ¿sabe qué? Con tal de que las personas se salven. Así es. Y esa es la más grande expresión, y debe ser una oración para que Dios nos dé ese amor, nos llene de ese amor que sufre cuando las almas se pierden. Y vamos a orar al final para que ese amor, esa bondad, y hablemos de la gracia, pastor. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por la ley todos estábamos condenados. Nadie tenía oportunidad, nadie tenía derecho, pastor. Pero la gracia, que es ese regalo inmerecido. El apóstol Pablo dice que el que vive la ley
y quebranta una sola norma, un solo decreto, ya falló en todas. Así es. Pero la gracia, o sea, ese regalo, gracia es ese regalo inmerecido, ¿verdad? Ese regalo que nadie se merece, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos extraviados, perdidos, y a Dios le dio la gana, ¿verdad?, de otorgarnos este regalo de la salvación por medio de su gracia, no tomando en cuenta nuestros pecados. Así que Jesucristo está lleno de gracia, de amor, de bondad. Por eso tenemos que seguirlo y servirlo. ¿Qué hablamos de la fidelidad, pastor? La fidelidad en su palabra y en sus obras, pastor. Y lo vemos en el libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. No hay, pastor, mudanza ni sombra de variación, dice la palabra. Y en Apocalipsis 1:5, mire qué tremendo. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es el testigo fiel. El testigo fiel. Ese es uno de los nombres de Jesús. Así es. Acuérdese que cuando Él regrese, ¿verdad?, en su caballo blanco, en su segunda venida, para establecer el reino milenial, dice que Él va a traer su nombre escrito. Así es. Fiel y verdadero. Y verdadero. Y es la fidelidad de Cristo la que nos mantiene. Mire, muchos no pueden entender esta fidelidad, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Mire, aunque usted y yo seamos infieles, Dios permanece fiel. Permanece fiel, porque no se puede negar. Mire, el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿verdad? Así es. Y yo no quiero que usted piense que de esos 2 millones y algo del pueblo de Israel todos adoraban a Dios. No es cierto, hermano, por favor. Ahí estaban en el desierto quejándose, blasfemando, levantando, adorando otros dioses. Pero ¿sabe qué? La columna de nube que Dios les puso a todo el pueblo para que el sol no los quemara, y la columna de fuego alrededor de todo el pueblo para que no solamente darles calor, ¿verdad? Porque en el desierto el calor es terrible en el día y el frío en la noche, ¿verdad? Entonces, en el día una columna de nube para que los hijos de Israel estuvieran seguros, estuvieran frescos. Y en la noche una columna de fuego alrededor para que ningún animal, ¿verdad?, salvaje los fuera a atacar, y para mantenernos en calor. Y quiero decirle, 40 años estuvo la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Y quiero decirle que entre ese pueblo de Israel habían tantos malos, tantos infieles, tantos que se levantaron contra Dios, y la columna de nube siempre estuvo, y la columna de fuego. ¿Sabe cómo se llama eso? Fidelidad. Fidelidad, hermano. Dios es fiel. Dios no se niega. Dios siempre va a ser fiel. Si nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. ¿Y qué hablamos de la justicia, pastor? Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y también hablamos en el Nuevo Testamento, me impacta, pastor, cuando hablamos de la justicia, porque este es un término legal. Un término legal. Un término legal, y yo quiero que usted entienda que Dios es el Dios justo. Jesucristo es justo. Pero no se vaya a sorprender con lo que le voy a decir, ¿verdad? El Señor hace, en el Nuevo Testamento dice, a ustedes les fue dicho esto, pero yo os digo esto. El único que puede hacer un ajuste cuando Él quiere es el Señor, ¿verdad? Y Dios es justo, es el juez justo, y su justicia es perfecta. Pero le voy a decir algo, como juez, Él sabe el orden. Así es. Pero también Él puede decir, yo voy a pagar la cuenta. Nunca se le olvide. Porque a mí he visto ejemplos, ¿verdad? De este hombre que llegó a la corte,
¿verdad? Y cuando vio al juez, se asustó porque era un gran amigo, ex compañero de él. Pero este hombre había robado. Y cuando vio a su gran amigo de infancia, que era el juez, el hombre dijo, ya no me van a condenar, este es mi amigo, ¿verdad? Y cuando llegó el juicio, pastor, se da el juicio, viene el abogado acusador y papá, él robó, él hizo esto, y el juez dice, culpable, tiene que pagar $5,000 de multa, y si no paga $5,000, tiene que ir a la cárcel 6 meses. Y el hombre se asustó. Pero dice que el juez se paró, se quitó agarró su chequera, hizo un cheque y dijo, yo pago la multa. ¡Aleluya! Entonces, maravilloso. El juez lo puede juzgar por la ley que él ha establecido. Y dice, no, él es culpable, él pecó, él falló. Pero se sale del trono y llega Jesucristo y dice, yo pago por él. Así es. Así que en Cristo somos justificados. ¿Qué dice la Biblia de eso, pastor? Dice que más, también lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 14. Ajá. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que os diese un homicida. ¿Verdad? Aquel momento cuando Pilato, ¿verdad?, resuelve soltar a Jesús porque no haya pecado, pero ¿qué decía el pueblo? Crucifícale. Y él dice, no, ustedes están condenando, están negando al santo y al justo. Correcto. Estamos hablando de ese atributo de la justicia, pastor. Así es. ¿Verdad? Hablemos de la santidad. ¿Qué nos dice la Biblia? Porque este es otro atributo de Jesús, la santidad, ¿verdad? El mismo ángel, ¿verdad?, que anunció el nacimiento. Se le anunció a María, el ángel Gabriel. Le dijo, ¿verdad?, que va a venir el poder del Altísimo, y que y le dijo, va a venir el Espíritu Santo, la sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, está hablando, ¿verdad?, de la santidad de Jesús antes de la concepción. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué más lo dice la Escritura, pastor? En Lucas, capítulo 4, verso 34, pastor, es sorprendente que el mismo diablo reconocía la santidad de Cristo. Santo. Dice la palabra diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Mire qué declaración. Ay, hermanos. Nosotros rogando a la gente, como pastores, ministros, líderes, rogando para que reconozcan que Jesucristo es santo, es el bendito, ¿verdad? Y el diablo lo reconoce, hermano. Imagínense que el diablo sabe quién es Jesús. Mire cómo los demonios se manifiestan y le dicen, sabemos quién eres. El santo de Dios. Santo. Y es tremendo también, pastor, en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Capítulo 7 y el verso 26, ¿verdad? Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es santo. Santo. Acuérdese lo que dice la Escritura. Dios es 3 veces santo. ¿Por qué dice la Escritura que Dios es 3 veces santo? Porque el Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo. Hablemos de los atributos esenciales de Jesús. Hablemos de la existencia propia de Jesús, que eso es un atributo que solamente Dios lo tiene. Así es. Hablemos de ese atributo de Jesús. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 26 al 29, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estáis en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Santo Dios. Su existencia propia. Así que Jesús tiene vida en sí mismo. A Jesús nadie le dio la vida. Jesús tiene vida en sí mismo. Él es la fuente de vida. Así que Jesús no existe porque alguien lo creó. Él es Dios. Él es Dios. Él es el Eterno. Él es el Shaddai, el Yahvé. Así que Él tiene, y como Él tiene vida en sí mismo, Él tiene poder y autoridad para dar vida. Nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo la pongo
porque tengo el poder y la autoridad de volverla a tomar. Esto métaselo en la cabeza. Yo pongo mi vida. Nadie me la quita. Nadie. Así que no esté pensando en Pilato, no esté pensando en los judíos, en los fariseos, en los saduceos, en el pueblo. Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. ¿Por qué? Porque Él tiene vida en sí mismo. Así es. ¿Verdad? Que hablemos de la eternidad, pastor. Su eternidad. El Salmo 45, el verso 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Mire qué maravilloso. Entonces el trono de Dios es un trono. Es un trono. Eterno. Y también lo que hablamos en Isaías, Así pastor. es. Ahí el profeta habla en 9:6 de los nombres, ¿verdad? Y uno de los nombres que se le da Padre eterno. es Padre eterno. Así es. Así que Dios es el mismo de ayer, De hoy y y de siempre. de siempre. El que era, el que es y el que vendrá. y el que vendrá. Esto es maravilloso. El Dios eterno. Hablemos de la omnipotencia de Dios, pastor, que eso es hermoso. Dice el Evangelio Me de gusta este Mateo, atributo. maravilloso. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, el verso 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Sí, él dijo, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en la tierra. Así que, y Dios probó su omnipotencia en los milagros que hizo. Por ejemplo, él convirtió el agua en vino, pastor, ¿verdad? Estamos hablando del poder. Cuando hablamos de omnipotencia, estamos hablando del poder sobre todas las cosas visibles e invisibles. Jesús probó tener este poder sobre los elementos. Así es. Todos los elementos en la naturaleza, en lo natural, en lo espiritual. Él no solamente cambió el agua en vino, dígame que otras cosas poderosas, pastor. Aquel momento, pastor, cuando estaba durmiendo, ¿verdad? Ajá. Y los discípulos espantados, maestro, despierta, que no tienes cuidado, que perecemos. Y Jesús se levantó y él con autoridad, ¿verdad? Reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos y las aguas y el mar le obedecen. Y también, pastor, le dañó el velorio a una gente que iba para el cementerio. Se los resucitó. Sí, hombre. Mire, el único problema es que usted no puede invitar a Jesús a un velorio. No se puede. Porque le daña el velorio, ¿verdad? Dice que iban a enterrar al muertito, ¿verdad? Y Jesús se los levantó y resucitó no solamente al hijo de esta mujer, sino a Lázaro. Entonces, usted está viendo el poder, ¿verdad? Por eso que este atributo de la omnipotencia, por este atributo es que podemos decir que Dios tiene el dominio absoluto sobre toda la naturaleza. Olvídese eso de que la madre naturaleza no tiene ningún poder. El que tiene el poder es Jesucristo. Así es. Él es el omnipotente. Hablemos de la omnipresencia, pastor, para finalizar. Estamos hablando de la omnipresencia, estamos hablando de la capacidad de ese atributo que solamente Dios tiene también, como Jesús, de estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a eso? Dice Mateo 18:20 y 28:20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y aquella promesa en Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Omnipresente. Omnipresente. Este atributo hermoso, porque el diablo no tiene nada de esto. ¿Verdad? El diablo tal vez está allá en el Medio Oriente y tiene un montón de demonios repartidos, organizados, ¿verdad? Y el diablo, hasta que este demonio le lleva el chisme allá, hay que hacer aquí, hay que hacer allá, pero Dios es omnipresente. Así es. Y por eso que Jesús puede decir, ¿verdad? Donde están 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, ahí yo estoy. Así es. Porque cuando usted se agarra de la mano, usted se reúne con 2 o 3 o 4 o 10 personas y usted empieza a alabar y adorar a Dios, ahí está Dios, ¿verdad? Y Él le dijo a los discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros. Vayan y prediquen este evangelio del reino a toda criatura. Así es. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí,
Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa más grande y hermosa! Por eso estamos aquí nosotros. Eso es lo que nos sostiene, esa palabra, esa promesa, donde Dios nos dijo: tranquilos, vayan, yo los envío y yo voy a estar con ustedes. Donde ustedes se reúnan con 2, con 3, ahí yo estoy. Y vayan y prediquen este evangelio, pastor. Y que el Señor nos ayude a usted y a mí para alcanzar todas las cosas que Dios nos ha prometido, y que oremos para que todos estos atributos de Jesús, estos que Él comparte con nosotros, pues nosotros podamos tenerlos. Esa bondad, esa compasión, ese amor, esa santidad, que oremos a diario para que todos esos atributos de Dios en Cristo Jesús vengan a nosotros. ¿Qué tal, pastor? Y oramos. Amén. Vamos a orar. Oremos. Incline su rostro ahí donde usted está. Padre, gracias por hacernos entender y comprender por tu palabra, Señor, que tú eres fiel y verdadero. Ayúdanos, que nos sea revelado, que nos sea manifiesto, y produce el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Padre, para que nosotros abundemos en esa misericordia, en esa bondad que solamente puedes darnos, ese amor incomparable, que tu gracia, que la fidelidad de nosotros para contigo y la justicia también, Señor, sean manifiestas en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar para que aquel momento que tanto anhelamos y esperamos, que un día estaremos cara a cara, podamos, Señor, ser levantados juntamente contigo, y que nos presentemos todos los días de nuestra vida como obreros aprobados, que usamos bien la palabra de verdad. Declaramos que el Hijo nos sigue siendo revelado y manifestado a cada uno de nosotros, sin importar la edad que tengamos, el tiempo que tengamos en la iglesia, sino que nos sea revelado, Señor, para que nos afirmemos cada día más, comprendiendo y entendiendo, Señor, que desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres fiel, nos amas con amor eterno. Te damos gracias, Señor, porque no éramos merecedores, pero por ti, nuestro abogado, nuestro Cordero, el que se presentó justo para justificarnos, hoy podemos darte las gracias y podemos decir que te amamos porque tú nos amaste primero. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.